Hola, estimados estudiantes de tercero medio, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 11, que básicamente es un resumen a grandes rasgos de la unidad que acabamos de terminar. Ya yo sé que fue una unidad bastante extensa, que abarcamos, ¿cierto?, desde los albores de la astronomía en la humanidad, pasando, ¿cierto?, por el entender qué es una cosmología, luego desarrollar cierto un poco de conocimiento en las partes, ¿verdad?, primigenias, intermedias y modernas de la astronomía, y en eso, cierto, podríamos estar, cierto, mucho tiempo, podríamos dedicar un año completo a la unidad, pero la verdad que tenemos que seguir avanzando. Por lo tanto, cierto, la unidad número uno, ¿verdad?, que tiene que ver con la posición, ¿verdad?, temporal y espacial del ser humano en el universo se da por concluida. Y para eso, cierto, yo traje unos esquemas, que son tres principalmente, bastante generales de lo que ustedes deberían manejar. Y, cierto, la idea es que ustedes completaran estos esquemas y yo les voy a mostrar algunas cosas, ¿verdad? Explicándoles qué es lo que ha pasado finalmente con todas estas conexiones que hay acá de conceptos, ¿ya? Bueno, tenemos el universo, ¿verdad? Que supuestamente, en teoría, fue formado por el Big Bang, ¿ya? En las últimas guías explicamos que el Big Bang no fue producido en un punto especial de este universo, sino que ocurrió en todos los lugares, ¿ya? Y ahí está el misterio. La teoría del Big Bang todavía se está desarrollando, por lo tanto hay cosas que no se saben. Y, ¿cierto? Van a ser a lo mejor muchos años más de investigación hasta que encontremos alguna explicación, ¿verdad?, de qué es lo que pasó. Hoy en día, ¿cierto?, se sabe que hay evidencias de que ocurrió un evento de este tipo, ¿verdad?, con una singularidad, que no es un punto, insisto, no es un punto en el espacio, no es que la materia haya salido, ¿cierto?, de la cabeza de un alfiler, sino que ocurrió, ¿cierto?, en muchos lugares simultáneamente, ¿ya? Sabemos hoy en día que nuestro universo se está expandiendo y se expande aceleradamente, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Revisamos la constante de Hubble, que así lo demuestra. La constante de Hubble también se está revisando y actualizando constantemente. Y además tenemos, ¿cierto?, la radiación de fondo cósmico, que es otra evidencia de que existió en algún momento, ¿verdad?, una gran cantidad de radiación. Según la guía que les envié la semana pasada, ¿verdad?, la guía número 10, decía que la radiación de fondo cósmica se produce por la separación de la materia y la energía, y eso ocurrió 300.000 años después que ocurrió el evento, ¿verdad?, del Big Bang, aproximadamente. Ahí cuando hablamos de fechas en el universo, son fechas aproximadas. Lo único que sabemos que son miles de millones de años. Sabemos que este universo estaba funcionando entre 13.000 y 14.000 millones de años. Algunos indican un poco más, algunos indican un poco menos. Pero la verdad es que nosotros no alcanzamos a dimensionar, porque la escala del ser humano, ¿cierto?, es muy pequeñita respecto a todo ese tiempo. Los seres humanos vivimos mucho menos respecto, ¿verdad?, de lo que ha vivido este universo. Bueno, este universo está formado por galaxias principalmente. Hoy en día, ¿cierto?, se estudia básicamente las galaxias, ¿ya? Con cómo se están alejando, de qué están formadas. Hemos podido observar otras galaxias, ¿verdad?, vecinas, entre comillas, ya a nuestra galaxia Vía Láctea, que está acá, la nuestra, ¿sí? Y que nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de cuáles son los tipos. Los tipos se clasifican según la forma principalmente, ¿verdad? Tenemos la elíptica, la espiral, también tenemos la espiral barrada, que no aparece acá, y la irregular, está mal escrito, o sea, es irregular con doble R, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede, verdad, con estas galaxias? Bueno, se pensaba en un momento, ¿verdad?, un tiempo atrás, que eran nebulosas, ¿ya? Y de ahí, ¿cierto?, viene el nombre de la gran nube de Magallanes, ¿cierto?, que son galaxias satélites y que pertenecen al grupo local, formado por prácticamente 40, 50 galaxias, ¿verdad? En este grupo local hablo de la cercanía de este universo. Ya podría tratarse de un universo conocido, pero no es así. Sabemos que hay cosas y elementos que están mucho más allá, que el telescopio Hubble y otros telescopios espaciales que orbitan la Tierra han podido visualizar, ¿verdad?, cosas impensadas de haberlas detectado de acá desde la Tierra. Nuestro país piensen que es un lugar privilegiado, sobre todo la zona norte, ¿ah? Atacama, desierto de Atacama, tenemos los observatorios, ¿verdad?, mejor ubicados del mundo, ¿ya? Por eso es que hay muchos países que invierten en tecnología para ubicarlas en nuestro desierto, ¿ya? Tiene que ver con la claridad de los cielos, pero aún así eso no es suficiente. Si sacamos un telescopio fuera de la atmósfera, nos estamos evitando todo el fenómeno de la refracción de las capas de gases, ¿verdad?, que forman la atmósfera, que son bastantes capas.
¿Ya? Bueno, la galaxia está formada por muchos elementos. La verdad que todos los elementos que conocemos de este sistema solar y fuera de él, ¿cierto? Son parte de la galaxia. Y ahí estamos hablando de estrellas, por ejemplo. Y las estrellas, ¿cierto? Como el nuestro Sol, que es una estrella de origen de tamaño mediano, más tirado a pequeño que mediano, de color blanco amarillento, ¿verdad? Y que forma un sistema solar. Pero las estrellas se pueden caracterizar, ¿verdad? Por su brillo, por su color, por su luminosidad, por su tamaño, ya, entre otras cosas. Sabemos que nuestro Sol, nuestra estrella, ¿verdad? Es la estrella más cercana que tenemos y con la cual podemos hacer muchos estudios, ¿verdad? De cómo está formado y cómo se comporta. Hay astrónomos que se dedican principalmente a estudiar las estrellas, como por ejemplo la astrofísica chilena María Teresa Ruiz. Ella se ha dedicado, ¿cierto?, a estudiar las estrellas. Bueno, el sistema solar, vamos achicándonos un poquito, acercándonos a nuestra Tierra, ¿cierto? Sistema solar formado por satélites naturales como la Luna, planetas enanos, ya cuerpos más pequeños como cometas, asteroides, meteoritos, ¿sí? Estaríamos hablando acá todo un día, ¿cierto? Explicando una parte pequeña solamente de todos estos conceptos. La Luna, ¿cierto? Bueno, planetas divididos tenemos los interiores o rocosos, como por ejemplo Mercurio, Venus y Marte y Tierra, ¿cierto? Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y los exteriores o gaseosos, Júpiter, Urano, Saturno, Plutón, ¿ya? Dentro de los cuerpos pequeños tenemos los asteroides, y los asteroides podemos encontrarlos en el cinturón de Kuiper, o el cinturón interior que está entre Marte y Júpiter, que es el principal proveedor de meteoritos, ¿cierto?, que ingresan a la Tierra y otros planetas. Van entre ellos y salen desprendidos pedazos, ¿verdad?, que llegan a estos otros planetas. Afortunadamente tenemos el gigante, ¿cierto?, Júpiter y Saturno, esos dos gigantes que son como especie de aspiradores al sistema solar y que nos permiten, ¿cierto?, tener un respiro respecto de cuánto material puede ingresar a la Tierra. Sería bastante peligroso que una roca, ¿cierto?, de 1 kilómetro o menos de 1 kilómetro a lo mejor ingresar a la Tierra, un asteroide, sería catastrófico para todos, podría estar en juego toda la humanidad, ¿ya? Ese es el primer esquema, ¿verdad?, que habla un poco, ¿cierto?, desde lo macro a lo micro, ¿sí? Después teníamos este otro, ya que es un poco más general y que habla, ¿cierto?, de las primeras concepciones del universo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las primeras concepciones del universo? Que estamos hablando como más o menos la astronomía en la Edad Media, ¿ya? Tenemos un sistema geocéntrico donde creíamos que la Tierra estaba en el centro del universo, ¿cierto? Y esto se debe a Aristóteles y Ptolomeo principalmente, y denominada concepción aristotélico-escolástica, ¿ya? Basada en el principio de autoridad. ¿Qué se refiere a este principio de autoridad? Tiene que ver principalmente con que el centro es el hombre es el centro de todo este universo, y la verdad que sabemos hoy en día que estamos muy lejos de eso, ¿ya? Hubo un cambio de modelo que dio lugar, ¿cierto?, al sistema heliocéntrico. Bueno, Aristarco, que está en la época de Aristóteles y Ptolomeo, Aristarco ya había predicho esto, pero el señor Copérnico se toma de la idea de Aristarco, ¿cierto?, y genera un sistema heliocéntrico, tremendamente cuestionado, ¿verdad?, en los principios de esta teoría, ¿cierto?, apoyada por Galileo, Kepler y Newton. A Galileo casi le cuesta, ¿verdad?, estar preso toda la vida, le costó, de hecho estuvo preso el resto de su vida, tuvo que pedir perdón al Papa, ¿ya? Pero quedó prisionero en su hogar por el resto de su vida, ¿sí? Bueno, después de Kepler, ¿cierto?, y Galileo, viene el señor Newton con la mecánica newtoniana, ¿verdad?, que tiene que ver con la ley de gravitación universal, que ya vimos también, ¿sí? Bueno, pero antes de eso, ¿cierto?, el cambio de modelo supuso, ¿cierto?, una revolución científica. El cambio de pensamiento, el cambio de paradigma, bueno, ese tipo de cambios siempre generan controversia entre las masas, ¿cierto?, entre la gente, unos están a favor, otros en contra, ¿ya? Y, ¿cierto?, aquí está, ¿cierto?, lo que estaba diciendo recién, que a Galileo le costó la condena y la abjuración. Eso quiere decir que tiene que retractarse de lo que había dicho, ¿ya? Y lo que está, digamos, hablando Newton, ¿cierto?, de la concepción mecánica, tiene que ver con observaciones y evidencias científicas. Ya estamos acá avanzados
en el tiempo donde la Ilustración, ¿cierto?, propuso el método científico para estudiar los fenómenos. ¿En qué se basa o en qué consiste el método científico? En que un problema, ¿cierto?, se divide en muchos otros problemas pequeñitos, ¿verdad?, para poder dar solución al más grande, ¿ya? Y el último de los esquemas, ¿cierto?, también habla del universo, dice universo, ¿ya? Esto es un poco más la idea del universo con una astronomía más moderna, dice, hay un 90% de materia invisible y un 10% de materia visible. De este 90% de materia invisible tenemos un 20% de materia oscura y un 70% de energía oscura, ya habíamos hablado de eso también, ¿ya? Y la materia oscura se detecta por la influencia gravitatoria, o sea, es como que sabemos que está ahí, pero no la vemos. Sabemos que esto está siendo presionado, ¿cierto?, por algo, por una fuerza externa, pero no vemos qué, ¿cierto? Es como una materia fantasma, si lo quisiéramos decir de alguna manera, ¿ya? El 10% de materia visible está compuesta por 75% de hidrógeno, 20% de helio y 5% de otros gases, ¿verdad? Otros materiales como el litio también, ya que son hidrogenoides que se llaman. Si ustedes toman la tabla periódica van a encontrar el hidrógeno, más abajo se encuentra con el litio y otros elementos, ¿verdad?, que están en ese grupo de elementos. Ya generados en el interior de las estrellas, principalmente las estrellas son las que contienen una gran cantidad de hidrógeno y la van transformando en helio. Y ese es el combustible, ¿ya? Es el combustible con el cual al Sol, nuestra estrella, le quedan aproximadamente 5.000 millones de años para seguir ardiendo. ¿Ya? Por este otro lado, ¿cierto? Tenemos el universo se originó por el Big Bang, ¿cierto? La gran explosión, formado por espacio, materia y tiempo, energía. El tiempo es tremendamente importante, yo se los había dicho, es uno de los pilares fundamentales de este universo. No podemos concebir este universo sin el tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son las pruebas del Big Bang? Bueno, separación creciente de las galaxias, expansión, ¿cierto? La expansión del universo aceleradamente, desviación hacia el rojo de las líneas espectrales, ¿cierto? El corrimiento hacia el rojo del cual hablábamos, y la radiación de fondo cósmica, ¿ya? Bueno, el interior de las estrellas se forman a partir de nebulosas, ¿verdad? Las nebulosas son las que dan origen, ¿cierto?, a las nebulosas planetarias, y luego, ¿cierto?, a una protoestrella, y finalmente se forma una estrella generando desperdicios, entre comillas, que serían los elementos que forman el sistema solar, ¿ya? El interior de las estrellas, ¿cierto?, se estructuran en sistemas estelares, se agrupan en galaxias y cúmulos galácticos, ¿ya? Se puede tener girando a su alrededor planetas, cometas, asteroides, ¿cierto? Ya aquí tenemos, bueno, esto están conectados, ¿verdad?, con la idea que sigue acá, que es el espacio, la materia, el tiempo y la energía, que se agrupan en galaxias, ¿cierto?, que contiene sistemas planetarios, como el sistema solar, que está formado por estrellas, planetas enanos, satélites, cometas, asteroides, meteoritos, entre otros, ¿ya? Y el sistema solar es estudiado por naves tripuladas, satélites artificiales, sondas interplanetarias, ¿ya? Si ustedes piensan y investigan, ¿verdad?, cuál es la cantidad de sondas espaciales que se han enviado para reconocimiento, ¿verdad?, ya sea de estrellas, cometas, planetas, han sido muchos y todas las historias son muy interesantes. Ya, los dejo hasta acá, espero que haya quedado claro más o menos, este es el resumen para esta unidad y vamos a comenzar en la guía número 12, ¿cierto?, con las fuerzas de este universo, que son también un tema que está relacionado un poco con astronomía, pero más bien, ¿cierto?, dedicado a, vamos a ir del mundo macro al mundo micro, porque hay dos fuerzas tremendamente importantes en este universo que están en el interior del átomo, y no solamente en el interior, sino que dentro del núcleo. ¿Ya? Los dejo con esto, que estén muy bien, un abrazo fraterno para todos, y nos estaremos viendo, ¿verdad?, en próximo video, y escriban al correo si tienen alguna duda. ¿Ya? Los dejo, que estén muy bien, hasta pronto.